¿Qué dice la Biblia sobre el diluvio? La impactante revelación. Imagínese despertarse en un día cualquiera y de repente ver el cielo oscureciéndose, la lluvia cayendo sin parar y la tierra cubierta de agua. Ahora, piense en un mundo entero que se hunde en un evento que cambió la historia de la humanidad. ¿Ocurrió realmente el diluvio? ¿Fue solo un mito o una verdad oculta? La Biblia proporciona un relato impresionante y hay evidencia que podría cambiar todo lo que piensas sobre este episodio. Pocas historias provocan tanto debate como el diluvio. Para algunos, es un evento simbólico. Para otros, un hecho histórico innegable. Pero la verdad es que la ciencia, la arqueología y la teología se cruzan en este tema, planteando preguntas que todavía intrigan a los estudiosos de hoy. ¿Qué llevó a Dios a enviar el diluvio? ¿Era el mundo tan corrupto? ¿Existe alguna prueba científica de este gran evento? Prepárate, porque hoy vamos a revelar lo que realmente dice la Biblia sobre el diluvio y por qué este evento puede tener más conexión con el presente de lo que crees. Antes de continuar, si quieres más vídeos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta forma no te perderás ningún contenido revelador sobre los misterios de la Biblia. El relato bíblico del diluvio. La historia del diluvio se encuentra en el libro del Génesis, capítulos 6 al 9. Según la Biblia, Dios vio que la maldad de la humanidad había alcanzado un nivel insostenible. Génesis 6, 5 describe la situación. Y vio Jehová que la maldad del hombre era grande sobre la tierra, y que todo pensamiento de los pensamientos de su corazón era siempre solo malo. En este contexto, Dios decide destruir la tierra con un gran diluvio, dejando solo a Noé, su familia y una pareja de cada especie animal para repoblar el mundo. Noé es descrito como un hombre justo y temeroso de Dios, elegido para construir un arca gigantesca para salvar a los supervivientes. El tamaño del arca era impresionante. Unos 133 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto, equivalente a un edificio de 4 pisos. Durante 120 años, Noé construyó el arca y predicó el arrepentimiento a la humanidad, pero nadie creyó su mensaje. Cuando finalmente empezó a llover, ya era demasiado tarde para quienes se burlaron de su advertencia. La Biblia relata que llovió durante 40 días y 40 noches sin parar, cubriendo toda la tierra y destruyendo todo lo que existía. El informe continúa diciendo que el agua permaneció en la tierra durante 150 días antes de comenzar a retroceder. Después de este periodo, el arca descansó en el monte Ararat. Después de enviar pájaros para comprobar si la tierra estaba seca, Noé y su familia finalmente abandonaron el arca. Como señal de su pacto con la humanidad, Dios colocó un arco iris en el cielo, simbolizando su promesa de nunca más destruir el mundo con un diluvio. ¿Por qué Dios envió el diluvio? La respuesta bíblica es clara. El diluvio fue un juicio divino contra una humanidad corrupta. Noé representa un ejemplo de fe y obediencia en medio de un mundo entregado al pecado. Pero el diluvio también conlleva un mensaje importante para hoy. En Mateo 24, 37-39, Jesús compara el fin de los tiempos con el periodo de Noé, advirtiendo que muchos vivirán como si nada estuviera a punto de suceder hasta que llegue el juicio. Este paralelo plantea una pregunta: ¿estamos repitiendo los mismos errores de aquellos tiempos? La Biblia nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir con justicia y obediencia a Dios, tal como lo hizo Noé. Si esta historia le resulta impactante, no se pierda las siguientes partes de este vídeo, donde exploramos la evidencia histórica y científica del diluvio. Comenta aquí, ¿crees que el diluvio realmente ocurrió? Deja tu opinión y comparte este vídeo para que más personas descubran esta impactante revelación. El relato del diluvio, que se encuentra en Génesis 6 a 9, es uno de los acontecimientos más notables de la Biblia. Esta historia demuestra la justicia y la misericordia de Dios, además de reforzar su soberanía sobre la creación. Exploremos los puntos principales de este evento. El pecado de la humanidad y la corrupción. La Biblia describe que, en la época de Noé, era grande la maldad del hombre en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era siempre solo malo. Génesis 6, 5. La humanidad se había corrompido completamente, desviándose de los caminos de Dios. La violencia y la injusticia prevalecieron, haciendo del mundo un lugar lleno de pecado. Esta corrupción entristeció profundamente a Dios. Entonces el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Génesis 6, 6.
Sin embargo, en medio de esta generación perversa, hubo un hombre que encontró gracia ante los ojos del Señor: Noé. Dios llama a Noé a construir el arca. Noé era un varón justo, perfecto en todas sus generaciones y caminó con Dios. Génesis 6, 9. Por eso, el Señor eligió a Noé para cumplir un gran propósito: construir un arca para salvar a su familia y a los animales de la tierra. Dios instruyó a Noé en detalle sobre la construcción del arca, incluyendo sus dimensiones y materiales. Longitud: 300 codos, 135 metros. Ancho: 50 codos, 22,5 metros. Altura: 30 codos, 13,5 metros. Además, Dios le ordenó a Noé que tomara parejas de cada especie de animal para preservar la vida después del diluvio. Génesis 6, 19-20. Los 40 días y 40 noches de lluvia. Cuando el arca estuvo lista, entraron Noé, su familia y los animales, y entonces el Señor le cerró la puerta. Génesis 7 y 16. Las aguas del diluvio cubrieron toda la tierra. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, y aumentaron las aguas, y alzaron el arca, y quedó sobre la tierra. Génesis 7 y 17. La Biblia afirma que todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7 y 11, inundando el mundo entero. Durante este periodo pereció toda la humanidad y los seres vivientes que no estaban en el arca. Solo Noé y los que estaban con él sobrevivieron, como Dios había prometido. Después de 150 días, las aguas comenzaron a retroceder y el arca se detuvo en el monte Ararat. Génesis 8, 3-4. Para comprobar si la tierra estaba seca, Noé envió primero un cuervo y luego una paloma. Cuando la paloma regresó con una hoja de olivo, Noé comprendió que las aguas habían retrocedido. Génesis 8 y 11. Algún tiempo después, Dios ordenó a Noé y su familia que salieran del arca y repoblaran la tierra. Génesis 8, 15-17. El pacto de Dios después del diluvio. Al salir del arca, Noé construyó un altar al Señor y ofreció sacrificios de gratitud. Dios hizo entonces un pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Pondré mi arco en las nubes y será por señal de pacto entre mí y la tierra. Génesis 9 y 13. El arco iris se convirtió en símbolo de esta promesa divina. El diluvio nos enseña sobre la gravedad del pecado, pero también sobre la gracia de Dios. Así como salvó a Noé y su familia, continúa ofreciendo salvación a quienes lo buscan. Este evento señala a Jesucristo, quien vino al mundo para rescatarnos de la condenación del pecado y darnos vida nueva. Con esto damos por finalizada esta parte del vídeo. En el siguiente segmento, analizaremos la evidencia científica e histórica del diluvio y cómo afectó a diferentes culturas alrededor del mundo. No te lo pierdas. Evidencia y teoría sobre el diluvio. El diluvio es uno de los acontecimientos más emblemáticos y debatidos tanto en las tradiciones religiosas como en las discusiones científicas. La narración bíblica del diluvio, que se encuentra en el libro del Génesis, describe un evento catastrófico donde, debido a la corrupción humana, Dios decide purificar la tierra con un gran diluvio. Sin embargo, el concepto de gran diluvio no es exclusivo de la Biblia, ya que se encuentra en varias culturas antiguas de todo el mundo, lo que plantea dudas sobre su historicidad e interpretación. Evidencia histórica y científica. Una de las primeras pruebas que sugieren que el diluvio pudo haber sido un evento ampliamente reconocido en todas las culturas es la aparición de historias de inundaciones en civilizaciones que no estaban directamente relacionadas con el pueblo de Israel. Uno de los más notables es el Epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, que data alrededor del año 2100 a.C. En esta narrativa mesopotámica, el héroe Gilgamesh busca la inmortalidad y durante su viaje escucha a Utnapishtim, un sobreviviente de un gran diluvio enviado por los dioses. Utnapishtim, en su historia, construye un arca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal, un relato que comparte muchas similitudes con la historia bíblica de Noé. Además, otras culturas como nativos americanos indígenas, tumayas, tuaztecas y el griegos también tienen versiones de un gran diluvio en sus mitologías. El mito de Deucalión en Grecia, por ejemplo, describe una inundación devastadora que destruye a la humanidad, pero salva a una pareja que sobrevive en un arca. Estos relatos paralelos indican que el concepto de diluvio no es exclusivo de la tradición judeocristiana,
lo que sugiere que la memoria de un gran diluvio podría haberse conservado de forma independiente en varias culturas a lo largo del tiempo. En términos de evidencia arqueológica, hay evidencia de grandes inundaciones localizadas en diferentes partes del mundo. Un ejemplo notable es el Mar Negro. Los estudios sugieren que hace unos 7.500 años, el nivel del mar en el Mar Negro aumentó abruptamente, inundando vastas áreas habitadas por pueblos antiguos. Algunos investigadores consideran esta catástrofe como un posible precursor de las historias de inundaciones que se encuentran en las mitologías antiguas. Esta teoría se llama teoría de las inundaciones del Mar Negro, y sugiere que ocurrió una inundación cataclísmica local, que generó pánico y luego se transformó en un mito de inundación. Además, también existen evidencia geológica que indican grandes inundaciones en el pasado de la Tierra. El Cuenca Mediterránea, por ejemplo, tiene evidencia de una serie de inundaciones macroscópicas. La teoría de basalto de inundación en algunas zonas del planeta sugiere que eventos catastróficos relacionados con el vulcanismo y cambios tectónicos pueden haber causado inundaciones masivas en regiones específicas. Sin embargo, esta evidencia, aunque intrigante, no proporciona una confirmación definitiva de que el diluvio fue global, como sugieren muchas tradiciones religiosas, incluida la judeocristiana. Debates teológicos y científicos. El principal tema que genera debates tanto dentro teológico cuanto científico es el escala del diluvio. ¿Fue un evento global, como se describe en la Biblia, o fue un gran diluvio local, tal vez en un área restringida del mundo antiguo? Defensores de la visión global argumentan que, como la Biblia describe el diluvio como un evento que cubrió toda la tierra, Génesis 7 y 19, habría sido un evento universal que habría afectado a todas las naciones y ecosistemas. Para estos estudiosos, el diluvio sería una manifestación del poder divino, una forma de juicio y purificación de una humanidad corrupta. Quienes defienden la interpretación local argumentan que, según la geografía y la comprensión histórica de la época, las descripciones del diluvio pueden haberse referido a una inundación en una región limitada, pero de tal magnitud que los sobrevivientes la percibieron como global. Algunas teorías sugieren que las inundaciones ocurridas en la región de Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas, pudieron haber dado origen al relato bíblico. El área alrededor de Babilonia y Ur, donde vivió el pueblo hebreo durante varias generaciones, era propensa a inundaciones debido a los ríos Tigris y Eufrates, lo que hacía posible que un evento catastrófico local fuera considerado una inundación global por sus habitantes. Además, la cuestión de una explicación científica, la idea de una inundación global también ha generado debate. Para los científicos, un evento como el descrito en la Biblia enfrentaría grandes desafíos, especialmente si fuera global. La idea de que toda la Tierra habría estado cubierta por agua, como sugiere el texto, contradice la geología moderna, que no proporciona evidencia de un evento global de esta magnitud en el pasado reciente de la Tierra. Algunas teorías intentan conciliar estas dificultades. Uno de ellos sugiere que el diluvio podría haber sido causado por una catástrofe global relacionada con el clima o el movimiento de placas tectónicas. El teoría del cometa propone que un cometa o asteroide chocó con la Tierra, creando gigantescos tsunamis e inundaciones globales, pero esta teoría sigue siendo muy especulativa. Otra posible explicación implica cambios en la nivel del mar. Si durante la última glaciación se almacenaron grandes masas de hielo en las regiones polares, un derretimiento abrupto podría haber provocado inundaciones a gran escala. Sin embargo, esta explicación también está limitada por la falta de evidencia directa que apunte a una inundación global. Finalmente, la explicación más aceptada por muchos científicos es la hipótesis de una inundación local significativa, donde grandes inundaciones ocurridas en áreas específicas, como regiones de Mesopotamia, podrían haber generado informes que fueron amplificados y transformados en un mito de proporciones globales. En resumen, el diluvio sigue siendo un tema central en los debates tanto religiosos como científicos, con diversas interpretaciones que intentan explicar el origen y la escala de este evento. Lo que está claro es que, a lo largo de la historia, el diluvio ha servido como símbolo de renovación y juicio, ya sea como un evento literal o como una metáfora de eventos cataclísmicos en la memoria colectiva de la humanidad. El significado espiritual del diluvio, 8 a 10. El diluvio, tal como se registra en el libro del Génesis, no es solo un relato histórico o un mito de una catástrofe global. Para los cristianos y las tradiciones espirituales en general, el diluvio conlleva un profundo significado espiritual que va más allá de su literalidad. Esta historia es rica en simbolismo y ofrece valiosas lecciones sobre justicia,
compasión y nuevo comienzo, además de ser un reflejo de la relación de Dios con la humanidad. El diluvio también sirve como precursor de otros eventos espirituales importantes, incluido el bautismo cristiano y la promesa de un nuevo comienzo al mundo. El diluvio como juicio divino y nuevo comienzo. El diluvio, tal como se describe en el Génesis, se presenta como un juicio divino sobre la humanidad que se había corrompido debido a la maldad y la violencia generalizadas. Génesis 6, 5. Dios decide destruir la tierra, perdonando solo a Noé y su familia, además de los animales que se conservarían en el arca. Este juicio, aunque severo, es también una acción de purificación y un medio para restaurar el orden y la santidad de la creación. Este evento marca el falta de arrepentimiento de toda una generación, lo que lleva a la intervención directa de Dios, que no solo castiga, sino también preserva una línea de justicia y piedad, salvando a Noé, quien era considerado justo a los ojos de Dios. El hecho de que Dios le diera a Noé instrucciones específicas para construir el arca también indica su misericordia, al permitir que una porción de la creación fuera preservada por un tiempo. Nuevo comienzo. El nuevo comienzo después del diluvio es un poderoso símbolo de restauración. Noé y su familia, junto con los animales que sobrevivieron, representan la renovación de la creación de Dios. Después del diluvio, Dios hace una alianza con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio, colocando el arco iris como señal de este pacto. Génesis 9, 13-17. Este símbolo de alianza y misericordia es un recordatorio constante de que aunque el juicio de Dios es real, también ofrece esperanza y renovación. La simbología del diluvio con la purificación y el bautismo. El diluvio tiene una fuerte conexión simbólica con la purificación. El agua, en el contexto bíblico, a menudo se asocia con la limpieza y el lavado del mal. En el caso del diluvio, el agua es el instrumento divino para purificar el mundo, eliminar la corrupción y hacer espacio para un nuevo comienzo. Esta simbología es ampliamente reconocida en diversas tradiciones religiosas, especialmente en cristianismo, donde el agua es vista como un medio de purificación espiritual. Se puede establecer un paralelo significativo entre el diluvio y el bautismo cristiano. En la teología cristiana, el bautismo es el acto de sumergirse en el agua, simbolizando la muerte al pecado y el renacimiento en Cristo. Como las aguas del diluvio lavó la tierra del mal, el bautismo es visto como la purificación espiritual del creyente. El apóstol Pedro hace esta conexión explícitamente en 1 Pedro 3, 20-21, cuando escribe que el agua del diluvio prefiguró el bautismo que ahora salva. Esto refuerza la idea de que la historia del diluvio no es solo un evento de juicio, sino también de renovación espiritual. El arca de Noé, entonces, también se interpreta simbólicamente como una figura de salvación. Así como el arca fue el medio para preservar y proteger a Noé y a los animales, el bautismo se considera el medio por el cual los creyentes son salvados de la muerte espiritual y conducidos a la seguridad de una nueva vida en Cristo. El arca, con sus puertas cerradas por Dios, refleja el hecho de que la salvación está disponible solo para aquellos que están dentro, aquellos que aceptan en la misericordia y el perdón de Dios. Lo que nos enseña esta historia sobre Dios, la justicia y la misericordia. El diluvio revela aspectos fundamentales sobre el carácter de Dios, especialmente en relación con justicia y a compasión. La justicia de Dios se manifiesta en su decisión de castigar la maldad y la corrupción de la humanidad. El pecado humano no puede ignorarse para siempre y Dios, en su santidad, no puede tolerar la injusticia. El diluvio es, por tanto, una expresión del justo juicio de Dios contra el pecado y la maldad. Por otra parte, el diluvio también revela la misericordia de Dios. A pesar del juicio, Dios decide salvar a Noé y su familia, preservando la humanidad y la creación. El alianza con Noé, después del diluvio, es una demostración del amor de Dios por la humanidad, ofreciendo una segunda oportunidad para el pueblo y para el mundo. Esta misericordia no significa que se ignore el pecado, sino que Dios ofrece perdón y restauración a quienes buscan su favor. Esta dinámica de justicia y misericordia es central en la teología cristiana, donde, en Cristo, Dios combina estas dos cualidades perfectamente. En el Nuevo Testamento, Jesús es visto como el juez y salvador, quien, mediante su sacrificio, realizó la justicia de Dios al ofrecer el compasión a través del perdón. ¿Cómo se conecta esto con el fin de los tiempos? Según la Biblia, Mateo 24, 37-39.
La historia del diluvio no solo es relevante para los tiempos antiguos, ella también tiene un significado escatológico, señalando el fin de los tiempos. En Mateo 24, 37-39, Jesús se refiere al diluvio como modelo para su segundo advenimiento. Él afirma, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Jesús advierte que, así como la gente era despreocupada e ignoraba el juicio inminente en los tiempos de Noé, lo mismo ocurrirá antes de su regreso. Estas palabras indican que, en últimos días, la humanidad será sorprendida por un juicio divino, como ocurrió en el diluvio. La gente estará preocupada por su vida cotidiana, ignorando las señales de que algo grande está por suceder. Sin embargo, para los fieles, como Noé, que fueron salvados por su obediencia y fe en Dios, habrá la promesa de protección y salvación, similar al arca que preservó a Noé y su familia. Así, el diluvio sirve como aviso profético, recordando a los cristianos que aunque Dios es misericordioso, también llegará el tiempo del juicio. Él llama a los creyentes a vivir con alerta y preparación, a la espera de la segunda venida de Cristo y el cumplimiento de la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde finalmente se establecerá plenamente la justicia de Dios. En resumen, vimos cómo el diluvio, como evento registrado en la Biblia y en otras culturas, se presenta como un juicio divino, sino también como momento de renovación y nuevo comienzo. En medio de la destrucción, Dios ofrece compasión, preservando a Noé y su familia, y con eso, la humanidad tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. Este momento de purificación también está vinculado simbólicamente al bautismo cristiano, un acto de renovación espiritual, donde el creyente es purificado y renace en Cristo. El simbolismo del diluvio nos enseña acerca de la justicia de Dios, que no tolera el mal, pero también nos recuerda su infinita misericordia, que nunca nos abandona, incluso cuando la humanidad parece perdida. La historia de Noé no trata solo del pasado, sino de una lección para hoy. Como nos enseñó Jesús, el diluvio sirve como advertencia para el fin de los tiempos, recordándonos que, como en aquellos días, debemos estar preparados para la venida de Cristo, viviendo con fe y obediencia. Pero el diluvio también nos ofrece un poderoso mensaje de esperanza. Incluso en medio de una gran tribulación, Dios siempre encuentra una manera de preservar a vida, de restaurar lo que se perdió y de traer de vuelta a la luz lo que estaba en la oscuridad. Así como Noé y su familia fueron salvos en el arca, nosotros también podemos ser salvos y gracia de Dios, que no se rinde con nosotros, incluso cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse. La historia del diluvio, por tanto, es una invitación a reflexión y acción. Nos llama a mirar nuestras vidas y preguntarnos, ¿estamos viviendo según principios divinos? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y tomar acciones de fe, incluso cuando el mundo que nos rodea no cree en la posibilidad de cambio? El diluvio nos muestra que, incluso en medio de la oscuridad, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Dios siempre ofrece una puerta de salvación, un arca en medio de la tormenta. Y por eso, la historia de Noé y el diluvio nos da una esperanza renovada. No importa cuán caótico o perdido parezca el mundo que nos rodea, siempre habrá una oportunidad para un nuevo comienzo. En Cristo podemos encontrar nuestra propia arca de salvación, una protección que va más allá de lo físico y nos asegura un futuro eterno de paz, restaurado y purificado por la misericordia de Dios. Ahora me gustaría saber de usted, ¿crees que el diluvio fue real? ¿Qué opinas de la evidencia que exploramos hoy? Comenta abajo. Quiero escuchar tu opinión y abrir un espacio para un sano debate sobre lo que hoy representa para nosotros esta historia. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, inscribirse en el canal y activar notificaciones para que no te pierdas ningún contenido futuro. Recién estamos comenzando nuestro viaje para comprender lo que nos enseña la Biblia, y aún están por llegar muchas historias más poderosas. Y para seguir profundizando tus conocimientos, te tengo una sugerencia. Mira nuestro vídeo sobre la promesa de Dios para los últimos tiempos. Y como el arco iris, símbolo de la alianza de Dios con la humanidad, nos enseña sobre la fidelidad divina. Estoy seguro de que será un complemento perfecto a lo que comentamos aquí. Recordar, la historia del diluvio no se trata solo del final de algo, sino de un nuevo comienzo. Dios nunca abandona a su pueblo y su misericordia siempre está disponible para quienes buscan su protección. En medio de la tormenta, Él siempre nos ofrece un arca para superar tiempos difíciles. El último refugio. La tierra había sido corrompida,
Al principio, el hombre vivía en armonía con la naturaleza, pero con el paso de los siglos, los corazones humanos se volvieron impuros. La violencia y el egoísmo se apoderaron de la tierra, destruyendo todo lo bueno. Las ciudades crecieron, pero sus calles estaban llenas de injusticia y la vida humana parecía cada vez menos valiosa. El mal se extendió como una enfermedad incurable y nadie parecía capaz de resistirlo. Entre todos los hombres había un llamado Esdras, un hombre justo y temeroso de Dios. Vivía en un pequeño pueblo, lejos de las grandes ciudades, y era conocido por su integridad y amabilidad. Sin embargo, el peso de la corrupción que lo rodeaba era algo que Esdras no podía ignorar. Vio la destrucción de la humanidad de una manera casi visceral, como si el mal se estuviera tragando todo y a todos a su alrededor. Una noche, después de un día normal de trabajo, Esdras fue despertado por una voz que no provenía de cualquiera, sino de algo divino, de algo que estaba mucho más allá de la comprensión humana. La voz dijo: Esdras, la tierra se ha corrompido a causa de tus hijos. Sus almas se han corrompido y el mal se ha extendido. El tiempo del arrepentimiento ha terminado. Enviaré un gran diluvio que destruirá la tierra, pero tú, Esdras, serás salvado. Prepárate. Construye un arca para salvar a tu familia y a los animales, porque serás la clave para un nuevo comienzo. Esdras se levantó, temblando. Sabía que nada podría detener lo que se avecinaba. El mundo entero sería consumido por el agua y él fue el único elegido para salvarse. Fue una carga pesada, pero también una oportunidad para empezar de nuevo. Sabía que tendría que cumplir la orden dada, independientemente de lo que pensaran los demás. Con el paso de los días, Esdras comenzó a construir el arca. Nadie le creyó. Cuando los vecinos pasaban por su casa y veían los enormes trozos de madera y herramientas esparcidos por el suelo, se reían de él. «El viejo se está volviendo loco», dijeron. «No hay nada malo en el mundo. ¿Quién cree en una inundación hoy en día?» Pero Esdras no pudo parar. La voz divina aún resonaba en su mente, ordenándole terminar la construcción. Pasaron los meses y el arca finalmente estuvo lista. Pero lo que nadie sabía era que Esdras no solo estaba construyendo para él y su familia. También guardaba un secreto mucho más profundo. Él había recogido semillas de todas las plantas, especies y frutos del mundo, con la esperanza de que, tras el diluvio, la tierra pudiera renovarse. Más que eso, había encontrado una manera de preservar memoria humana. Había escrito las historias de su civilización, las leyendas, la tradición y los secretos del universo, todo en pergaminos que estaban escondidos dentro del arca. Ha llegado el día. El cielo estaba más oscuro que nunca. La lluvia empezó a caer, al principio suavemente, pero pronto se convirtió en algo mucho más devastador. En cuestión de horas, las calles quedaron bajo el agua. El pueblo, que antes se había burlado de Esdras, ahora corrió, desesperado, tratando de escapar del torrente que los tragaba. Pero no había ningún lugar a donde ir. El mundo estaba siendo consumido por el agua. Esdras y su familia entraron al arca, junto con los animales. La puerta se cerró detrás de ellos y luego se escuchó un sonido sordo, como si el mundo mismo se estuviera rompiendo. Sin embargo, cuando el diluvio arrasó con todo lo que lo rodeaba, Esdras sintió una extraña sensación de soledad y culpa. Sabía que estaba salvo, pero al mismo tiempo se sentía responsable de la muerte de toda una civilización. Durante los primeros días, el ruido de la lluvia y el agua al golpear el arca era ensordecedor. El miedo flotaba en el aire y los familiares de Esdras pasaron noches sin dormir, orando, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Tenían preguntas, pero Esdras no tenía respuestas. Lo único que sabía era que Dios había decidido purificar el mundo y ahora él apenas estaba cumpliendo su papel. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, algo mucho más siniestro empezó a suceder. Cuando el agua finalmente comenzó a retroceder y el arca finalmente tocó tierra seca, Esdras y su familia salieron a ver lo que quedaba del mundo. Pero lo que vieron fue algo que nadie podría haber predicho. Los cuerpos de hombres, mujeres y niños quedaron esparcidos por el territorio. No había solo muerte, sino una sensación de agonía eterna, como si los muertos estuvieran en un tormento interminable, sin descanso. Era como si la muerte misma no hubiera sido suficiente para purificar la corrupción de la tierra. Algo había quedado atrás,
una marca indeleble en el alma del mundo. Y entonces, en un momento de desesperación, Esdre vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. En el horizonte se alzó una sombra gigantesca. No era una montaña, no era un edificio, era algo más antiguo. Una figura oscura, encapuchada, con ojos que parecían consumir la luz que los rodeaba. Fue una entidad que no podía entender, pero que seguramente había sido liberado por el agua. Era como si el mal mismo hubiera sobrevivido al diluvio. Y ahora estaba de regreso. Esdre miró el arca, a su familia y a los animales, y entonces, con un peso en el pecho, se dio cuenta de algo aterrador. El diluvio no había sido la purificación final. El mal simplemente se había transformado, disfrazado y ahora se preparaba para comenzar de nuevo. Y en lo más profundo de su alma, Esdre sabía que, al final, el diluvio no había sido un nuevo comienzo, sino simplemente el preludio de algo aún más terrible.